Dios les bendiga. Amén. Les habla el hermano Arreola de la iglesia Cristo es la respuesta. Gloria a Dios. Y en esta ocasión les voy a hablar en el nombre de Jesús. El tema que traigo en este día para ustedes: sin el resucitado no hay fe ni amor verdadero. Amén. Amén. Y esta escritura que voy a leer se encuentra en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 14 al verso 17. Y la palabra dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra y te pido la dirección de tu Espíritu Santo. Que esta tu palabra que me has dado sea de bendición para todo oyente, para todo aquel que está mirando este video. Que esta palabra llegue a sus corazones y bendiga los hogares de todo oyente en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Amén. Entonces, espero que recuerde la escritura que hemos leído en esta preciosa tarde. Entonces, yo ya después de saludarlo, comienzo a decirle que el título es sin el resucitado no hay fe ni amor verdadero. Entonces, el amor, la fe, el amor y la fe son indispensables en la vida del creyente para perseverar en el camino de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice esta palabra, lo vuelvo a repetir: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ejemplo: la fe, certeza de lo que se espera, es cuando una persona viene en humildad y viene con una necesidad a Cristo Jesús y se acerca a Jesús en oración y trae una petición para Él. Vamos a poner un ejemplo: que esta persona se acerca en oración a Dios, a Cristo Jesús, y le pide un empleo, le pide un trabajo. Esta persona tiene que acercarse creyendo, seguramente estar seguro de que cuando se arrodilla y habla, Dios, el gran poderoso, está presente delante de él para atenderlo, para escuchar su petición. Entonces, esta persona pone su petición delante de Dios en oración, y cuando se levanta de esa oración, tiene que seguir pensando y estando seguro de que al que le pidió ese empleo es más que suficiente para concederle esa petición.
Y de ahí en adelante lo que tiene que hacer es solo esperar el empleo que Dios tiene para él. Vivir pensando posiblemente el siguiente día, una semana, 2 semanas, más tiempo, pero estando seguro y diciendo en su corazón y en su mente con seguridad, a mi Dios le he pedido un empleo y ya está en camino. A mi Dios le pedí algo que Él lo puede hacer y Él me lo va a dar. Yo no sé cuándo, pero Él me lo va a dar. Un empleo que me dé tiempo para estar en el templo. Un empleo que me dé tiempo para que yo pueda asistir los domingos a la iglesia. De pronto esa persona va a recibir una llamada o va a llenar aplicaciones y las va a llevar a diferentes trabajos y alguien le va a llamar para preguntarle si todavía está interesado en la aplicación que llenó para el empleo. Y Dios mismo le va a hacer sentir que es el empleo que Él tiene para él. Entonces, así es esperar con certeza lo que no se ve. Yo se lo pedí, Él me lo va a dar. Él es mi Padre, es suficiente para darme lo que yo le estoy pidiendo. Porque dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Se espera en una manera segura. Y la convicción de lo que no se ve. Convencido 100% de que eso que le pedí me lo va a conceder. Eso es fe. Entonces, esa fe no la puede tener alguien que no se ha acercado a Jesús. Porque con Cristo Jesús, con Él resucitado, de ahí comienza esa fe que es fe inquebrantable que debe estar en el corazón y en la mente de todo creyente. El amor comienza cuando esa fe entra en nuestro ser. Cuando venimos a ser salvos, cuando venimos a recibir a Cristo en nuestro corazón, la fe comienza en nuestra vida y ya con fe, entendiendo cómo nuestro Dios trabaja, entonces comienza ese amor, dándonos cuenta que Dios está al pendiente de lo que necesitamos. Dios está al pendiente de los peligros que nos rodean. Dios está pendiente de lo que nos pueda afectar. Y no solo por eso, sino que empieza de alguna manera, estando el Espíritu de Dios dentro de nosotros, empieza a nacer un amor por Dios, un amor por Jesús. Entonces, es algo indispensable que debe haber en un creyente, en uno que se llama cristiano. Si esa persona no tiene fe, si esa persona que se dice ser cristiano, no hay amor en él, algo no está bien. Algo no está bien. Tenemos que escudriñarnos, evaluar nuestra vida de acuerdo a la palabra de Dios, buscar en qué estamos fallando, por qué mi amor por Jesús no crece, por qué mi fe no se agiganta, por qué rápido me doy por vencido. Algo está pasando, pero todo tiene una solución. Y si algo está fallando en nuestras vidas, la solución está en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, por causa de la fe que Dios nos da al recibirnos como sus hijos, entonces ahí comienza a crecer el amor por Dios. Y entonces comenzamos de alguna manera inexplicable a sentir el deseo de sentir la presencia de Dios, a sentir el deseo de disfrutar de la presencia de Dios. Posiblemente me está viendo alguien que dirá, bueno, ¿cómo es eso de sentir la presencia de Dios? Eso se tiene que experimentar, es algo personal con Dios.
Entonces dice la palabra en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, versículo 14. Dice, esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pasando de hablar un poquito de la fe, entonces pasamos a hablar de esta manifestación de Dios a los discípulos. Si recuerda usted lo que leímos, entonces dice que fue la tercera vez que se manifestaba el Señor a ellos. Entonces, Él se había aparecido a ellos 2 veces antes. Y en la tercera vez, en esta vez, si usted comienza a leer el capítulo 21 desde el primer versículo, usted se da cuenta que los discípulos no sabían qué hacer, no sabían cómo comenzar. Su Señor, su Maestro, había sido quitado de ellos y se les había aparecido 2 veces, pero no sabían si se les iba a manifestar otra vez o ya no se les iba a manifestar. Entonces, dice la Escritura, si usted sigue leyendo, donde comienza el primer versículo del capítulo 21, dice que estando juntos los discípulos y estaba ahí Pedro, entonces Pedro tuvo una idea. Y entonces en esa idea dijo Pedro, dice, yo voy a ir a pescar. Y entonces los demás también le dijeron, junto con él, le dijeron, bueno, pues nosotros vamos contigo. Y esta gente lo que hicieron fue que se fueron a pescar. Entonces, como ellos al no saber, no entender cómo es que el que los defendía, el que estaba con ellos, al que ellos ayudaban, al que ellos cuidaban, no estaba ya con ellos. Ahora no sabían qué hacer. ¿Quiénes somos? ¿Quién va a ser aquí el líder de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Sabían que tenían un ministerio, sabían que tenían una obra que comenzar, pero no sabían cómo comenzar. Pero en esta ocasión se fueron a pescar. Pero dice la palabra en el versículo 4, dice que cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿tenéis algo de comer? Y le dijeron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis peces. Ellos estaban pescando, ya habían estado toda la noche, no habían pescado nada. ¿Por qué hicieron eso estas personas? Los discípulos. Dios o el Señor Jesús siempre tiene la iniciativa. El Señor Jesús los había enseñado a orar, a buscar la solución por medio de la oración, pero ellos no lo estaban haciendo. Tenían muchas ideas y estaban como nosotros. Su profesión, la profesión de alguno de ellos era que habían sido pescadores. Y fue lo que se les ocurrió primero, ir a pescar. Como el que es futbolista, de repente, aunque está en la iglesia, aunque está en Cristo, cuando menos piensa en los primeros instintos, cuando no tiene algo que hacer, es ir afuera, ir al parque, comenzar a patear la pelota. El que practica otro deporte se va a practicar su deporte. Cuando Dios no nos ha salvado para eso, cuando Dios no había llamado a esos discípulos para que ya yéndose Él volvieran a lo mismo. Cuando el Señor llama a alguien o cuando el Señor le otorga el perdón a una persona y lo recibe como su hijo, lo hace con un propósito.
Porque Dios salva a cada uno de nosotros con un propósito. Amén. Y ese propósito es para su servicio. Pero ellos no sabían cómo comenzar. No tenían ni la menor idea. Y el Señor les había dicho que siempre oraran para que no cayeran en tentación. Y ellos se olvidaron de las palabras de Jesús. Mientras ellos estaban pescando, la palabra de Dios dice en el versículo 9 que él estaba cocinando un pez en las brasas, pero aún así les dijo que trajeran más peces. Ellos aún no sabían que era Jesús y ellos estaban allí. Cuando ellos salen con la barca para afuera, el Señor los invitó a comer. Pero dice la palabra que ninguno se atrevía a decirle nada. Aleluya. Porque dice la santa palabra que el que primero se dio cuenta que era Jesús fue el discípulo amado, que era el apóstol Juan. El Señor fue y se dio cuenta, dice, el maestro nos encontró pescando. Es como cuando usted está, vamos a decir, un estudiante y el maestro deja la clase sola por unos 2 o 5 minutos y cuando regresa todos los encuentra distraídos jugando en el teléfono, qué sé yo, en otras cosas, y se siente pena, se siente algo feo que no lo encontraron leyendo el libro, leyendo la lección, haciendo las matemáticas. O cuando una persona está en su trabajo y hace confianza y de repente viene el mayordomo, el patrón, y lo encuentra sentado, lo encuentra haciendo nada, no está teniendo cuidado de lo que lo puso a hacer, se siente horrible. Entonces, una persona se incomoda, es lo que les pasó a los discípulos. Cuando ven y se dan cuenta que es Dios, o sea, que es Jesús, que se les aparece una vez más, es el que está hablando con ellos, entonces ellos no encuentran qué hacer. Dice la palabra que el apóstol Pedro se ciñó su ropa y brincó al agua. Entonces estaban descuidados y en una manera en la que no deberían de estar. Así a veces habemos cristianos que nos descuidamos. Y nosotros tenemos que enseñar. Tenemos que ser como Jesús. Que nunca nos agarre descuidados Dios. Que nunca nos agarre descuidados Jesús. Él quiere que estemos ocupados en lo que Él nos ha puesto a hacer. Él quiere encontrarnos listos para recibir cualquier orden, cualquier dirección de Él. Pero los discípulos estaban descuidados. Aleluya. Eso de hacer lo que antes hacíamos o lo que ellos hacían, ese es el círculo vicioso, porque se hace en este tiempo. Mucho cristiano, mucho creyente, todo tiempo de descanso, todo tiempo libre, lo ocupa para volver a lo mismo. Hay algunos que el Señor los ha sacado de la perdición, los ha sacado de la borrachera, los ha sacado de la adicción, los ha sacado del fútbol, de algún deporte, pero cuando tienen un tiempo con el Señor, de repente ellos sienten que han madurado. Ellos sienten una seguridad falsa. El enemigo los engaña. El enemigo les dice, puedes irte a jugar, puedes irte a pescar, puedes ir a tomar una vez más, no hay problema. Y lo vuelven a hacer. Perdón. Y lo vuelven a hacer. Entonces, es algo
que no se debe hacer. El Señor nos ha sacado de la perdición, nos ha sacado de la inmundicia, ha limpiado nuestro corazón, no para que nos volvamos a ensuciar, no para lo que éramos antes, no para que volvamos a lo mismo. No, el Señor nos quiere limpios, santificados, para llevar adelante su obra, para llevar su palabra, para llevar su mensaje de salvación a todo aquel que no le conoce. Si no sientes el deseo, si no sientes el deseo de predicar la palabra del Señor, de decirles a otros que Cristo les ama, algo mal está allí. Tienes que buscar la manera de decirles a otros para que otros disfruten de lo que tú disfrutas. Nosotros disfrutamos de la presencia de Dios, disfrutamos del cuidado de Dios, disfrutamos del bien del Señor. Y por eso estamos aquí. Tenemos que decirles a otros que Dios es real, que Cristo les ama, que Cristo los quiere salvar. Cristo les quiere dar vida eterna. No quiere que se pierdan. No quiere que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento para que obtenga vida eterna y no vaya al infierno. Aleluya. Cristo perdona, santifica y capacita con un propósito. Es lo que Cristo Jesús hace. Cuando Él nos salva, cuando nos otorga el perdón, Él nos perdona, Él nos santifica y Él nos capacita. Amén. Entonces, todo creyente, todo cristiano, tiene que estar capacitado para llevar adelante la encomienda de Dios. Ir y predicar el Evangelio por todo el mundo. Es lo que el Señor dijo. La gran comisión. Gloria a Jesús. Entonces, si tú verdaderamente amas a Cristo, entonces vas a buscar la manera de complacerlo. Si tú vuelves a lo que eras antes, seguramente volverás a pecar y vas a caer de la gracia de Dios. Y ahí hay un peligro. El enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si te alejas de Dios, te puede encontrar a ti. No te descuides. Entonces, la fe no es algo que es solo para usar la fe una vez. No es solo para un día. La fe es algo que se tiene que cultivar todos los días. Es algo que se le tiene que estar dando vida todos los días. Que tu corazón, que tu mente esté, que el Dios poderoso, el Dios eterno, te está mirando. Que el Dios del cielo, el Dios creador, te esté escuchando. Que ese Dios grande y maravilloso, quien te ha salvado, está listo para ayudarte, está listo para bendecirte. Él se da cuenta de que estás padeciendo. Entonces, la fe se tiene que cultivar, no solamente hoy, no solamente para creer su palabra, no solo para buscarle mañana o la siguiente semana, no. Se tiene que cultivar siempre. La fe la vamos a necesitar hasta el día que partamos de esta vida. La fe es indispensable para perseverar en el camino de Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Entonces la fe hay que cultivarla y el amor se tiene que practicar siempre. Gloria a Jesús. Entonces, siguiendo con la palabra que nosotros leímos, cuando Jesús estaba en la playa y ya estaban los discípulos con él, la palabra de Dios dice que ninguno se atrevía a decirle nada.
Pero Dios siempre comienza, Dios siempre tiene la iniciativa. El hombre no. Dios es el que primero se acerca al hombre siempre. El Señor Jesús siempre se acerca al hombre. El Señor Jesús manda su palabra al hombre. El hombre por su propia iniciativa, por su propio deseo, nunca busca a Dios. Busca lo que le conviene, busca lo más fácil, lo que cree que él puede hacer, pero no busca a Jesús. Pero Jesús siempre tiene la iniciativa y él siempre busca al hombre. Amén. Dice, porque él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pero el hombre siempre está buscando la maldad. El hombre le encanta darse el gusto de saborear el pecado. El pecado le es rico. El pecado lo disfruta. Pero eso, el pecado y toda la inmundicia, es algo que lleva a la humanidad, a las personas, al infierno. Lo de Dios es santo, lo que Cristo ofrece es bueno. Y es para nuestra salvación, es por nuestro propio bien. Entonces dice la palabra que cuando estaban ya allí, entonces el Señor Jesús se dirigió a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, sí, sí te amo. Y le pregunta una segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, sí te amo. Y por tercera vez le volvió a preguntar lo mismo. Y le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Dios, desde que lo llamó, lo encontró la primera vez pescando. Y le dijo, yo te haré pescador de hombres. Y Pedro regresó a pescar peces. Algo de donde Dios lo había sacado. Entonces de ahí le dijo, sígueme. Tienes que ir a donde yo te llamé, a lo que yo te he preparado, para lo que yo te he capacitado. A muchos Dios nos llama y nos capacita, pero volvemos atrás a hacer lo que hacíamos antes, como Pedro. Pedro había estado con Jesús caminando en todo los 3 años y medio con Jesús. Él estuvo algunas veces, más bien casi siempre, orando junto con Jesús. Él estuvo con Jesús en la transfiguración de Jesús, cuando descendió, dice la Escritura, Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Él miró cosas maravillosas de Jesús. Y se llegó el día en que aprendieron a Jesús. Y todos los discípulos se dispersaron. Y el apóstol Pedro estaba por ahí cerca, siempre andaba cerca donde estaban lastimando y golpeando a Jesús. Y dice la palabra que por ahí tenían una lumbre para calentarse y Pedro se arrimó para calentarse un poco en la lumbre. Y una mujer que pasaba por ahí le dijo, tú eres uno de ellos. Y él dijo, no, yo no soy. Y le dijo a alguien, sí, tú hablas como uno de ellos. Y él dijo, no, yo no soy. Y más adelante le dijeron, este es uno de ellos. Y dice la palabra que él maldijo. Dijo, yo no soy. Y cuando pasa eso, entonces cantó el gallo. Él ya había negado a Jesús 3 veces. Entonces, en esta ocasión lo encuentra Jesús ahí en la playa. Y tomando la iniciativa Jesús de hablarlo y llamarlo y levantarlo para lo que él lo había llamado, él no le reprochó su traición. Él no le reprochó su infidelidad.
sino que Él le dio una segunda oportunidad. Él le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo, sígueme. Si tú te has apartado de Jesús, si tú no encuentras cómo volver a los caminos de Dios y piensas que Dios no te va a perdonar, Cristo Jesús tiene una segunda oportunidad para ti. Aprovéchala. Él te está esperando. Échale fuerza, échale coraje, dale ánimo, échale ganas, ten valor y regresa a Jesús, que Él con sus brazos abiertos te recibirá una vez más. Y Él te dará la oportunidad de que cumplas el objetivo por el cual Él te llamó, para que hagas lo que Él te ha levantado para que lo hagas. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no solamente los que somos salvos, los que estamos en el camino de Dios. Él tiene un propósito para cada uno en esta humanidad. Amén. Dios no creó a las personas sin propósito. Todos, donde quiera que me estés viendo, si conoces a Jesús como Salvador, si no lo conoces, de todas maneras, Él te ama y Él tiene un propósito para ti. Él no te levantó, Él no te hizo, no te creó solamente para ser una persona que está en una rutina de trabajo, dormir y divertirte. Trabajo, dormir y divertirte. Criando tus hijos, cuidando tu familia. No. Él tiene cosas mejores y grandes para ti. Amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama al Señor, Él está listo. Conócelo como tu Salvador. Y como te dije hace un momento, si no encuentras cómo acercarte una vez más, si te has descarriado, te has alejado de Dios, Él te está esperando. Como a Pedro, sin reprocharle nada, por su traición, por su debilidad, le dio una segunda oportunidad. Esa oportunidad te la quiere dar a ti. Quiere bendecirte, quiere levantarte. Aleluya. Ejercita tu fe una vez más. Reconcíliate con Dios. Mejora tu relación con Dios. No andes a medias. No se puede. Un pie adentro y un pie afuera no es posible. No se puede servir a dos señores. O le queda mal a uno o le queda mal a otro. Y dice la palabra de Dios, yo pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, con esta palabra, yo te voy a dejar. Y mi mayor deseo es que Dios toque tu corazón y el Espíritu Santo te dé la fuerza, la valentía para acercarte a Dios. Mira que se disfruta. Es hermoso vivir en el camino de Dios. Amén. Aleluya. Que Dios les bendiga y muchas gracias.